Seguimos en zona de lectura y saben ustedes, la literatura se ha ocupado de la ciencia y también de los monstruos. En este caso, las conjugamos. Tengo en mis manos Ciencia Monstruosa, de Alberto Díaz Añel, que intenta mostrarnos cómo la literatura y el cine también han dado explicaciones científicas a través de diferentes monstruos. Los saludamos, Alberto, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenos días. Contanos de qué monstruo vamos a hablar hoy. Bueno, el libro está formado por 5 monstruos, de los cuales utilizo sus características particulares para contar algo sobre biología, sobre ciencia, y hoy les voy a hablar sobre el monstruo de Frankenstein. El monstruo de Frankenstein es el primer monstruo del primer capítulo y fue el inspirador del libro, básicamente porque es una historia que uno de sus protagonistas es justamente un científico, Víctor Frankenstein. Y bueno, aprovecho que la escritora Mary Shelley, que lo escribió hace 200 años, se basó en la ciencia de su época. Y en su época se acababa de descubrir, se estaba empezando a utilizar la electricidad en experimentos y se descubrió que se podían contraer los músculos aplicando electricidad en los nervios. Y eso dio origen a una especie de moda o de mito de que se podía volver a la vida a los muertos con la electricidad. Así que bueno, aprovecho entonces esas características de lo que Mary Shelley tomó de la ciencia de su época para explicar la ciencia actual, que tiene que ver un poco con cómo funciona nuestro sistema nervioso, nuestras neuronas, que sí verdaderamente generan un impulso eléctrico, y eso es lo que hace que podamos, entre otras cosas, mover los músculos también, pero hoy sabemos que está involucrado en más cosas como la visión, la audición, el tacto y muchas cosas más. Así que bueno, utilizo esa excusa, digamos, de la ciencia de hace 200 años para contar un poco sobre este monstruo. Y también utilizo otro tema que está asociado a la historia del monstruo de Frankenstein, que es el hecho de que estaba hecho por partes de distintas personas. Y eso, bueno, nos trae a colación el tema de la actualidad, en el siglo XXI, de los trasplantes y por qué los trasplantes pueden ser rechazados muchas veces. Y eso se debe justamente a nuestro sistema inmunitario. Nuestro sistema inmunitario es el que controla que nada extraño entre en nuestro cuerpo, y no solo virus y bacterias, sino también el órgano de otra persona. Entonces explico un poco cómo funciona el sistema inmunitario y cómo se evita justamente que el sistema inmunitario rechace un trasplante, entre otras cosas, ¿no es cierto? Te paro un poquito ahí y vuelvo a la parte de la electricidad como motor para nuestro cuerpo. Si bien hoy o hasta hoy es imposible revivir a alguien que está muerto a través de impulsos eléctricos, sí me parece que es como la base para el electroshock. En esa época no existía todavía el electroshock, ¿no? No existía para nada, se descubrió muchos años después y básicamente está más asociado que al sistema nervioso, está más asociado a unas células que hay en el corazón, que sí, también tienen que ver con el sistema nervioso, pero es una de las pocas cosas que se necesita cuando se detiene iniciar con un impulso eléctrico, que es justamente cuando a una persona, digamos, tiene un paro cardíaco y se le hace un, una reanimación. Y bueno, y lo otro que se utilizaba en una época, que no sé si es de esa época un poco posterior, que era así aplicar electricidad directamente en la cabeza, con la idea de controlar ciertas enfermedades mentales, algo que, bueno, que siguió en uso durante muchas décadas, hasta no hace tanto tiempo, pero que, bueno, no sirve mucho actualmente. Sí hay algunos experimentos que están haciendo para la gente, por ejemplo, que tiene enfermedades tipo Parkinson, ¿no es así? Con pequeños electrodos en el cerebro que dan muy pequeños impulsos eléctricos, pero como para, digamos, evitar esos temblores que tienen estas personas. Pero básicamente sabemos bastante sobre la electricidad del sistema nervioso, pero eso de darle vida a una persona que ya murió a través de electricidad, eso es imposible. Claro, y como tantas otras cosas en las que la literatura se adelanta a la ciencia, decías vos también, se adelanta en el tema de los trasplantes. Si bien hoy sabemos que hay muchos requisitos que no harían posible la composición de un monstruo como Frankenstein, ¿no? Sí, exactamente. O sea, cuando hablamos de trasplantes, hablamos, bueno, hay ciertos trasplantes múltiples en algunas personas, pero son solo de órganos. En este caso eran básicamente directamente las partes del cuerpo, lo cual es imposible. Sí tenemos, por ejemplo, ahora los trasplantes entre distintas personas, como un trasplante de cara que hemos visto para personas que han tenido accidentes, o inclusive de alguna parte de algún miembro, pero siempre hay que tener en cuenta que hay que mantener el sistema inmunitario bajo para que no ataque ese cuerpo extraño, y eso implica también que esa persona está
puede enfermarse de otras cosas, entonces tiene que tener muchos más cuidados que una persona común. Claro. Bueno, adelantanos un poquito de qué otro monstruo vamos a hablar en otra oportunidad. Bueno, el próximo seguramente va a ser dentro del que yo llamo el podio de los monstruos, que es el Conde Drácula o los vampiros en general. Vamos a hablar de ese tema. Ay, me encantó. Bueno, Alberto, muchísimas gracias. Te esperamos próximamente en esta zona de lectura. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y en zona de lectura, además de hablar de los nuevos títulos, de conversar con los autores y las autoras, de conocer cómo se hacen los libros, hay algo de lo que disfrutamos y muchísimo, y es de leerlos a los libros. Entonces quiero invitarlos a que compartamos este momento de lectura en la librería. Me acuerdo de una sucesión inestable de éxtasis y de desesperación. Me acuerdo que ella era seria y apasionada y que nunca sonreía. Algunos recuerdos todavía me duelen. En la fila los otros nos miraban y ella se ponía todavía más colorada. Y yo aprendí lo que era sufrir la complicidad de los imbéciles. A la salida me peleaba en la canchita de Amenedo con tipos de quinto y de sexto que la seguían para tirarle abrojos en el pelo porque ella lo llevaba suelto hasta la cintura. Una tarde volví a casa tan golpeado que mi madre pensó que me había vuelto loco o que me había agarrado una fiebre suicida. No podía decirle a nadie lo que sentía y parecía hosco y humillado, como si siempre anduviera con sueño. Nos escribíamos cartas, pero apenas sabíamos escribir. Me acuerdo de una sucesión inestable de éxtasis y de desesperación. Me acuerdo que ella era seria y apasionada y que nunca sonreía, quizá porque conocía el futuro. No conservo ninguna fotografía, solo su recuerdo, pero en cada mujer que he querido estaba Clara. Me encanta, Lu, la librería. Hermosa propuesta que tenemos para compartir en este instante de lectura, esto que es nuestra zona de lectura, nuestro lugar de disfrute. Claro, te cuento que vamos a tener también leyendo para nosotros a Elvira Bo, una gran actriz de Córdoba, Irene Gonet, quien fue premio precisamente del Premio Provincial de Teatro como Mejor Actriz este año. Así que vamos a tener mucha gente interesantísima leyendo libros elegidos por ellos mismos. Una hermosa propuesta y además también otras de las perlitas que vamos a tener en nuestro programa es conocer los oficios y las personalidades que están detrás de la producción de los libros, algo que no se conoce mucho y que es interesantísimo para que podamos compartir con todos ustedes y nosotros también conocer y adentrarnos en la producción del libro. Y por supuesto, en cada una de estas presentaciones de Zona de Lectura vamos a estar contándoles sobre alguna de las publicaciones del editorial de la Universidad Nacional de Córdoba. Tenemos libros ya seleccionados interesantísimos para que podamos compartir con sus autores. Y también los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales porque todas las novedades de lanzamientos y también sorteos se van a estar realizando a través de esas plataformas. Bueno, Lu, este ya lo leí yo, te toca a vos. Bueno, muchísimas gracias por este recomendado. Hasta la semana que viene. Hasta la próxima entonces. Chao, Chau, nos Pato. vemos. Gracias.